Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de introducción. ¿Sí? Em, Hoy solamente vamos a tratar de pensar dos ideas en cuanto a la concepción de hombre. ¿Sí? ¿Se acuerdan que uno de los el primer encuentro que tuvimos, les había puesto una frase de Shakespeare que decía que más cosas hay en el cielo y en la tierra? ¿Sí? Bien, bueno. Hoy vamos a continuar un poquito eso y algo que les había dicho aquella vez, que era que podemos pensar, hay más cosas en el cielo y en la tierra, porque dentro del hombre, en las dos palabras que dicen hombre, está el cielo y la tierra. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y después vamos a terminar con un pedacito de una carta de Epicuro, eh, que les va a dar aliento para seguir en la carrera siendo filósofos. ¿Sí? Bien. No sé, ¿alguna pregunta, duda, consulta de lo último que vimos? ¿Alguien sabe qué fue lo último que vimos? El rol del filósofo, la utilidad de la filosofía, y nos fuimos a la nada un rato. Ah, es verdad. Eh, El y el compromiso del compromiso, filósofo. exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna duda con eso? ¿O algo que les haya surgido en el camino? ¿No? Bien. Estoy a punto de subirles un texto, pero después no se lo subí. Un texto de Gianni Bátimo. Pero después dije, madre, ya tienen demasiado para leer, capaz que se lo subo más adelante como lectura complementaria en la vida. Que habla justamente sobre la vocación del filósofo. ¿Sí? Pero bueno, cuestión. Vamos a lo que nos interesa hoy. ¿Sí? Fíjense, si nosotros nos ponemos a pensar en el hombre, ¿cuáles son las dos palabras que dicen hombre? Homo Ujú, y antropos, habíamos dicho. correcto. ¿Sí? Bien, fíjense, nos vamos a centrar en esas dos, homo y antropos. ¿No? Algo les spoileó Fran hace un ratito, ¿sí? Que es como ese antropos, ese coso que está parado, mirando, observando, ¿no? Fíjense, les voy a compartir, ténganme paciencia porque voy a leer. eh, un, un pedacito de un texto de Pedro Olaya, ¿sí? Que es un historiador, filólogo español, ¿sí? Eh, que en un libro que se llama Palabras del Egeo, creo que ya se los comenté este libro, si no se los comento ahora, que se llama Palabras del Egeo, es él escribiéndole a su hijo que está por llegar a la isla donde viven ahí en Grecia, ¿sí? En una de las islitas por ahí. Entonces se toma 10 días y cada día le escribe algo, ¿no? Dentro de esas cosas que le escribe, habla del concepto hombre y dice, los antiguos afirmaban también que el hombre se llamaba antropos, porque miraba al cielo. A decir verdad, los lingüistas de hoy no han ofrecido aún una propuesta consensuada sobre el origen de la palabra antropos, tan fecunda, tan griega y tan huérfana de correlatos en las demás lenguas. Pero los antiguos, como te digo, especulaban con la idea de que hubiera derivado de una frase que hablara de atributos inherentes al hombre: la observación, el logos, la aspiración a lo alto. Antropos era, pues, el que tiene la voz articulada, el que reflexiona sobre lo que ve, el indagador, pero sobre todo, el que tiende hacia arriba, el que siente un impulso hacia arriba, el que vuelve sus ojos al cielo. Sin duda, es una imagen diametralmente opuesta a la noción de homo, que es un nombre apegado a la tierra, relacionado íntimamente con el humus, de donde se decía que el hombre había sido modelado por Hefesto antes de ser dotado de voz por designio de Zeus. ¿Sabes? Ahora que me detengo a pensarlo, en el amplio silencio de la noche, Homo y Antropos parecen nombrar dos naturalezas fundidas en la trágica figura del hombre. Homo, su terrosa sustancia;
Antropos, su vocación de altura, su humilde pequeñez y su humilde grandeza, su afán por dominar la tierra y su extraña nostalgia del cielo. Fin de la cita. Fíjense entonces cómo si nosotros nos ponemos a pensar esta introducción a la filosofía, no es una introducción al pensar, sino retomo lo que les decía en la materia anterior. Es una introducción a cómo el logos se va desarrollando, a cómo el logos va viajando. ¿Sí? ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque está inserto en nosotros. Está inserto en nosotros este ser humus, este ser tierra, este ser material, este comprender que venimos de las entrañas. ¿Sí? ¿Vamos? Pero este comprender también que caemos del cielo. ¿Sí? Hace unos encuentros les hablaba del concepto de physis, ¿no? Como ese brotar, ¿no? Esa lluvia y ese brotar. Bueno, si se ponen a pensar, el hombre no hace más que eso, tomar las cosas del cielo y las de la tierra. Unas las eleva y las otras las baja. ¿No? Hace un rato les decía que Cicerón dice que Sócrates lo que hizo fue tomar la filosofía del cielo y bajarla a la tierra. Bien, pero también hay que tomar la filosofía de la tierra y subirla al cielo. Porque está en nosotros hacerlo. ¿Sí? Vamos. Nosotros somos capaces de esa situación. Y acá me quiero quedar en la última frase. Su afán por dominar la tierra y su extraña nostalgia del cielo. ¿No? En especial con el concepto de extraño me quiero quedar hoy. El hombre es extraño. ¿Por qué es extraño? En dos sentidos. Uno, porque está por fuera. Vamos, ¿qué es lo extraño? Lo que está fuera del límite de algo. ¿Cuántas cosas hay fuera de nuestro límite? Y lo extra. ¿Sí? Y hay un montón de cosas por fuera de nuestro límite. El logos está fuera de nuestro límite, gente. ¿Sí? Y después lo extraño en cuanto a esta nostalgia. ¿No? ¿Qué extraño? ¿Sí? Vamos, ¿qué extraño? Homo y antropos. Extraño la tierra, entonces mi filosofía, mi pensar va a ser más material, más apegado a unas raíces terrestres. ¿Sí? ¿O va a ser ese afán por estar en una nube? ¿No? Vamos, ese afán por bajar las cosas del cielo. Y desde ahí voy a filosofar y voy a hacer filosofía. Vuelvo, la filosofía es extraña, porque está afuera, pero está adentro. Porque yo pienso desde lo exterior y pienso desde el interior. ¿Sí? Ahí está. Eso es maravilloso verlo. ¿Sí? ¿Por qué es maravilloso verlo? Porque lo voy a decir con una imagen de Holderlin. Holderlin tiene una poesía, ¿no? Que habla de una montaña y una nube. Arranca así, ¿no? Y dice, y detrás
de la montaña o encima de la montaña la nube condensando poética dicha. Bien, ¿qué es condensar poética dicha? Vamos. Es empezar a ver que dentro de la filosofía, o dentro de la filosofía, dentro de este desarrollo del logos, el logos se dice de muchas maneras. Ahora, ¿cuáles son esas maneras? Bueno, acá tenemos 21 maneras de decirlo. Vuelvo al concepto anterior de la clase anterior. No es ni bueno ni malo el logos. El pensamiento tampoco es bueno o malo. El pensamiento es un pensamiento insertado en un contexto, en una época, en una forma. Si el filósofo no se empapa de su realidad, lo único que hace es ser un mero historiador. Vamos, el logos tiene que empaparme. ¿Sí? Retomo el concepto de extraño. Es extraño, sí, es muy extraño, ¿no? Por eso muchas veces la filosofía no deja de ser críptica. Pero ahora, ¿la filosofía tiene que ser críptica? ¿O yo me hago el que hablo crípticamente para ser genial? ¿No? Que es la diferencia que les vengo marcando desde el principio. ¿Sí? El filósofo no es el que habla en difícil. El filósofo es el que puede narrar la realidad de una manera bella. ¿Sí? Ese es el filósofo. El filósofo difícil es el académico, el que habla, 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 habla. ¿Sí? El filósofo, vuelvo, tiene que ayudarme a mí a ver la belleza que rodea la realidad. ¿Me tiene que ayudar a la verdad? Sí. ¿Me tiene que ayudar a la justicia? Sí. ¿Me tiene que ayudar al bien? Sí. Pero por sobre todas las cosas, el filósofo me tiene que ayudar a decir, che, qué hermoso, está afuera. En eso me tiene que ayudar el filósofo. Por eso, mmm, cualquiera puede ser filósofo, en cualquier momento de la vida. Pero vamos a lo que les decía la semana pasada, que espero que alguno haya investigado. Díganme un filósofo menor a 55 años. No lo hay. O sí lo hay, pero no los consideramos tales. ¿Sí? Eh, Fíjense, y acá voy a la carta. Pará, Osvaldo. Hasta nosotros sube el anhelo febril de la vida con el lujo, la miseria confundida. Sí, De Osvaldo. Hermann Hesse. De Hermann Hesse. Me hizo acordar lo que decías de la conexión esto del ¿Mm? cielo y la tierra, se llama Los Inmortales, más largo. Claro, sí, 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 sí. Y fíjense que el filósofo, el ser filósofo, es una tensión constante entre esas dos cosas. Sí, pero es una tensión tan hermosa que hasta los que desechan lo espiritual, al final de su filosofía vuelven a lo espiritual. Y los que desechan lo material, al final de su filosofía vuelven a lo material. Porque está en nosotros. ¿Sí? Vamos. Voy a la carta de Epicuro. ¿Sí? Fíjense. Nadie por ser joven dude en filosofar, ni por ser viejo de filosofar se hastíe. Pues nadie es joven o viejo para la salud del alma. El que dice que aún no es edad o que ya pasó la edad de filosofar, es como el que dice que aún no ha llegado o que ya pasó el tiempo oportuno para la felicidad. De modo
que deben filosofar tanto el joven como el viejo. Este, para que, aunque viejo, rejuvenezca en bienes por el recuerdo gozoso del pasado. Aquel, para que sea joven y viejo a un tiempo por su serenidad ante el futuro. Necesario es, pues, meditar sobre lo que procura la felicidad, porque cuando está presente, todo lo tenemos, y cuando nos falta, todo lo hacemos por poseerla. ¿Mm? Ese es el filósofo. No necesita más. Entonces, ¿qué es una introducción a la filosofía? ¿No? Una introducción a la filosofía puede ser una introducción a todos los módulos del pensar. Por una parte. Pero también puede ser esto otro, una introducción a pensar. Una introducción a buscar la belleza. Una introducción que procura la felicidad. ¿Mm? Vamos. Bla, 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 decía, el que dice que aún no es edad o que ya pasó la edad de filosofar, es como el que dice que aún no ha llegado o que ya pasó el tiempo oportuno para la felicidad. ¿Sí? Gilson, que creo que ya lo hemos mencionado, lo hablamos la otra vez, que también leímos un pedacito del ser filósofo, dice que en su tiempo, ¿no? Y lo sostienen muchos, y es interesante, ¿sí? Que para dar introducción a la filosofía, lo que estaba leyendo es de Carta a Meneceo, ¿sí? De Epicuro. Les decía, algunos dicen que para dar introducción a la filosofía, o que la materia de introducción a la filosofía es la última materia que tenés que dar. Por favor. Es la última materia que tenés que dar, porque ¿a qué vas a introducir si todavía no filosofaste? ¿Sí? Pero leemos esto, ¿y por qué no dar introducción a la filosofía? ¿Necesito conocer toda la metafísica? ¿Necesito conocer todo Aristóteles, todo Platón, todo Rousseau, todo Heidegger, todo Kierkegaard, todo Santo Tomás, todo Erasmo de Rotterdam, Hobbes, Locke, Spinoza, bueno, etc, etc, etc. Eh, sí, ponele que sí, pero una introducción a la filosofía no tiene que ser una introducción a bloques, tiene que ser una introducción a, che, ¿sabes que sabes pensar? Digo, porque si no, ¿por qué nos seguiríamos preguntando hoy qué es el amor, qué es la justicia, qué es la belleza? Vamos. Una introducción a la filosofía tiene que enseñarnos a ir en búsqueda, perdón, de aquello que nos falta. Como termina esta carta. Necesario es, pues, meditar sobre lo que procura la felicidad, porque cuando está presente, todo lo tenemos, y cuando nos falta, todo lo hacemos para poseerla. ¿Mm? Vamos. Por eso parto del concepto de extraño. Si yo, persona, soy extraño, tengo todo por buscar, pero tengo todo ya en mí. ¿Sí? Vamos. Estoy mirando para el costado porque estoy leyendo una cosa que tenía acá anotada. Fíjense, va por otro lado, pero es interesante para traerlo acá. La frase dice, para que el amor
sea perfecto, debe haber semejanza de condiciones, ¿no? Para que el amor sea perfecto, debe haber semejanza de condiciones. Hablando de la teología, ¿no? Pero vamos a traerlo a nuestra filosofía. Si nosotros pensamos la filosofía como amor, ¿cuál es la semejanza de condición con la filosofía? ¿No? ¿Qué amo? No hay demasiada vuelta, ¿no? Entonces yo para ser filósofo, ¿cuál es mi condición de semejanza? Sentarme a esto, a no pensar que soy viejo o joven para X. ¿Sí? Vamos. Mm, Necesitamos salir de esa forma, porque si no, ¿para qué se están formando como filósofos? ¿No? Y acá viene todo el problema. Bien, ¿para qué sirve un filósofo? ¿No? Para hablar pavadas. Y sí. No, pero, claro, ¿para qué sirve un filósofo? ¿No? Vamos a la utilidad. ¿Para qué sirve el filósofo? No es médico, no es abogado, no es político, no es psicólogo, no es psiquiatra. Pero tengo que tener un título para pensar. O sea, me tengo que comer 4 años, 5 para pensar. Ni loco. ¿No? Vamos, ¿cuál es la utilidad del filósofo? ¿No? Seamos crueles acá, seamos totalmente utilitaristas. ¿Para qué sirve un filósofo? No, para nada. Correcto, y es magnífico. ¿Por qué todos tienen que servir para algo? Tiene que haber algo que sirva para nada. Tiene que haber alguien que sea inútil. ¿Sí? ¿No? Claro, tiene que haber alguien que no sirva. ¿Sí? Vamos, pero fíjense, eso que no sirve, siempre guardamos en nuestra casa algo que no sirve. ¿Y por qué lo guardamos? Por el mero hecho de que tiene que estar. Porque si no está eso, el resto no es. Sí, Patricia. Estás muteada. Tengo la tendencia a pensarlo desde el psicoanálisis y nosotros sostenemos que la nada, eso que llamamos nada, ese vacío, en realidad existe como vacío, o sea, es causa de deseo, es lo que nos lleva a querer poner algo ahí, no sabemos qué quizás, y de hecho el objeto es contingente, cuando creemos que es, no sé, estudiar filosofía, después nos damos cuenta que no, que es recibirnos, cuando nos recibimos decimos, ¿y ahora qué vamos a trabajar? Cuando trabajamos, digamos, es como eso, que siempre es ese vacío que conduce a, pero en tanto es vacío, al menos es causa de deseo. Ahora, si es útil o no es útil, bueno, dependerá en función de cómo direcciona esa causa. Claro, pero la pregunta siempre va a estar, ¿para qué sirve un filósofo? Digo, ¿no se pusieron a pensar ustedes, che, voy a estudiar filosofía, ¿para qué? ¿No? Muchos la estudian para completar un estudio. Pero, ¿para qué? ¿No? Es como raro, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar una carrera que no se define como ciencia, no se define como servil, no se define como útil? Sí, Jorge, si estás hablando no se escucha nada. Ahí está, ¿se escucha? Ahora sí, va.
Perfecto. Una de las razones, creo yo, por las cuales decidí estudiar filosofía, por ejemplo, es con problemas graves o no graves, dándome vueltas en la cabeza, terminé leyendo un poquito de filosofía y dándome cuenta de que en realidad cualquier cosa que me pase hoy a mí, a un tipo hace 2000 años, caminando por cualquier parte del mundo, ya le pasaba y lo escribió y le dio vueltas. Entonces eso a mí me empujó a decir, wow, quiero ver cómo estos tipos pensaban sobre problemas más o menos parecidos. Eso me pareció una muy buena razón para ponerme a estudiar filosofía. Eso nada, quería comentar. Bien, gracias. Ezequiel. Nada, para aportar a lo que dijo el compañero acá, sí, hay una canción de Aerosmith que dice, la mitad de mi vida la he leído en hojas de libros, aprendidas y vividas por tontos y por inteligentes, y como que sí, es un poco de eso, eh, de como que hay una especie de esencia humana que todos experimentamos desde hace 2500 años o 10.000 años, o bueno, desde donde tengamos memoria. Pero sí, es un compartir histórico en una especie de espíritu, estudiar filosofía. Gracias. Juan. Sí, también para aportar a la conversación. A mí, por ejemplo, me encanta el hecho de que exista la carrera filosofía. Yo lo veo como más allá de lo fundamental de las lecturas y que te abre un montón de preguntas que quizás no tenías. Para mí es un excelente método para mantener como al resto del sistema tranquilo, así como, no, pará, pero yo estoy estudiando, no es que estoy pensando nomás y preguntándome por mi vida, estoy haciendo una carrera. Entonces el resto como que queda tranquilo y yo me puedo dedicar a lo que me interesa. Gracias, Guido. No, sí, sí, yo, o sea, o sea, hay una problematización ahí en el que entonces, ¿por qué existe como profesión? O sea, si es inútil la filosofía, ¿por qué está profesionalizada? Me parece que en realidad la filosofía... Si nos estás escuchando, quedaste recongelado. Justo en la parte más interesante. Vale. Bueno, ahora ¿Volví o no volví? volviste. ¿Volví? Ahí. Volviste. Eh, perdí la conexión. Ahí volví. No, yo lo que digo es que, por ejemplo, a mí me pasa que yo soy técnico, se corta, justo. ¿Me escuchan o no? Sí, sí, dale, dale. Ah, nada, a mí me pasa que vengo del mundo de la prótesis dental, ¿eh? No hay nada que ver, ¿eh? Soy técnico dental y me encuentro, justo me encuentro en el camino de la docencia en la técnica dental, pero me encuentro la problemática de que todos mis colegas no piensan en nada más que no sea la prótesis dental, la ortodoncia, y no ven problemas en la sociedad, en nuestra profesión, en la legalización, en qué hacemos, qué no hacemos, qué rol social tenemos. Y bueno, yo creo que estas cuestiones, por algo existen las personas que piensan, porque necesitan ordenar algo en la sociedad. O sea, si dejamos en manos de la gente que es médico, es odontólogo, es como que si no hay un pensar de lo que pasa, dejamos todo en manos de que cada uno en la suya y que, o sea, hay una utilidad. Evidentemente hay una utilidad por algo que está profesionalizada. El problema es que la competencia profesional quizás no está, no hay una lucha de la filosofía quizás como para decir acá estamos y por algo estamos. Creo que por ahí pasa. Ok, gracias, Guido. Agustina. Vos, profe, en la clase anterior habías dicho que filosofar es pensar para donar.
que eso significa que el aporte que hace el filósofo es ayudar a pensar y que la donación no degrada ni como que ni menosprecia la cuantía, sino que expande el saber. Y eso es un rol re fundamental en una sociedad, independientemente de la época. Correcto, gracias. Eh, Bien, ahora entonces, ¿cuáles son los únicos dos temas que trabaja la filosofía? La existencia, Bien, uno es la existencia, sí, y la otra. Igual ahora le vamos a cambiar el concepto de existencia, pero sí, va por ahí. ¿Y la otra cuál es? El saber, No, ni nos interesa el saber. ¿no? No. El ser. El ser es la existencia. El lograr. Así sinonimizando, volvemos a dejar ser y existencia juntitos, pero no son lo mismo. Pero solo por hoy lo hacemos un 2 por 1. la búsqueda de la verdad, la trascendencia. No, el obrar, el hacer. El ser humano. Hay dos cosas que le interesan nada más a la filosofía, y que ahí viene todo eso que están diciendo ustedes. Uno es el ser, sí. Sí, uno es el ser. Los conceptos. No, ni nos importan los conceptos. Si podemos La inventar nada. cosas. El no ser, El no claro. ser. ¿Eh? El no ser. Sí, todo eso está re bien, sí, pero vienen con ese segundo concepto. La realidad. No sé. La vida. No, La muerte. ¿eh? La muerte. Todo eso que están diciendo está en este otro concepto. Es fácil, creo, es fácil. Nos interesan solamente dos cosas. Dos. Una es el ser, sí. ¿Y la otra? Dos cosas nos interesan nada más. ¿No? ¿Se los digo? El tiempo. Toda la filosofía se basa en pensar el ser y el tiempo. El tiempo en el ser, ¿sí? Y el ser en el tiempo. Y de ahí viene la realidad, el no ser, la verdad, los conceptos, la felicidad, sí. Heidegger, correcto, escribe Ser y Tiempo, ¿sí? Porque son los únicos dos temas que le interesan a la filosofía. Es a partir de ahí que se deriva todo el resto. Ser y tiempo. Podemos hacer una contraposición entre ser y no ser. Sí, pero ¿qué hay en el medio? Tiempo. Podemos hablar de la potencia y del acto. ¿Y qué hay en el medio? Tiempo. ¿No? Entonces, ¿por qué el ser y el tiempo es importante? Porque nosotros somos ser y tiempo. Nosotros somos seres temporales. Por eso nos interesa el tiempo. Y nosotros existimos, por eso nos interesa el ser. Quiénes somos, qué somos, etc. ¿Sí? Ser y tiempo. A partir de ahí, filosofen. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Está? Si se quieren acercar a Heidegger y su texto Ser y Tiempo, háganlo, ¿sí? Agárrense nomás. Pero, porque encima es una obra que le falta una segunda parte. Entonces es como, queda ahí como medio inconclusa. Hay que encontrar las segundas partes de Ser y Tiempo en otros Heideggers, en otros tiempos del Heidegger. Pero bueno, entonces vamos ahí, ¿sí? Entonces, ¿por qué el ser y el tiempo son las dos cosas que la filosofía le encanta estudiar? ¿Sí? ¿Vamos? Porque el ser es intemporal. ¿Sí? De hecho,
¿En qué tiempo verbal está ser? Presente. No, En infinitivo. el presente Infinitivo. es hoy. El infinitivo. Y el infinitivo siempre es temporal, es intemporal. Entonces, volvemos otra vez. Lo del cielo y lo de la tierra es lo intemporal que se hace tiempo. ¿Sí? Lo inconmensurable que hablaba en la materia anterior. Bueno, creo que con esto ya les he dado demasiado para pensar, gente. ¿Alguna consulta? Demasiada internet por hoy. Parménides habla del ser y el no ser en su poema, correcto. Que si les interesa, Cordero tiene todo un libro dedicado a Parménides y su poema, como así también les hemos subido lo de Heráclito, que también habla Cordero sobre Heráclito. Y ahí tienen la contraposición. Pero bueno, no sé, ¿alguna consulta, pregunta, duda, comentario? Sí, guarda con el Kairos porque hay dos formas de tiempo. Uno es Cronos y otro es Kairos. El Kairos es el tiempo divino. Cronos es el tiempo humano. ¿Sí? El ser es atemporal. Podemos decir que el tiempo tiene no ser. Necesitaría escucharte, Martín, a ver cómo estás pensando. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Sí, pensaba eso, que si el ser es atemporal y está, digamos, por decirlo de alguna manera, en lo etéreo y es infinito, ilimitado, eterno, etc., y es todo lo que existe, estaba pensando que se encarna en un tiempo en donde no hay nada, hay vacío, por lo tanto habría no ser. O sea, Parménides estaría en desacuerdo conmigo, pero si estamos hablando de que la filosofía es por ahí dos cosas, tiempo y ser, dos cosas distintas, necesariamente tendrían que ser del todo distintas. Entonces pensaba que si el ser es atemporal, quizás el tiempo no tiene ser. Puede ser. Claro, el horizonte de la posibilidad es muy amplio. Pero el tiempo no podría no tener ser, porque el tiempo es en cuanto que yo existo, en Sí, cuanto exacto. que existe el sol, en cuanto que existe algo. En cuanto que hay ser, primero. Claro. No pueden ser el uno sin el otro. Por eso todo versa sobre ser y tiempo. Tiempo y ser. Bien. ¿Algo más, gente? No, quedaron de cama otra vez. Nada más. Si no hay nada más, vayan felices a disfrutar este sábado que por lo menos acá en La Plata está soleado. En el resto del mundo donde existen ustedes no lo sé. No, ahora hay que ir a almorzar, Mauricio. Ahora se almuerza y no se piensa directamente. Pero bueno, lo que decimos cada vez que terminamos esta materia, ¿no? Hay que no solo atreverse a pensar, ¿sí? Vamos, sino atreverse a contemplar, atreverse a comprender. ¿Sí? Seguimos con poesía, muy bien. Nada han sido de nada mientras dura un instante de eternidad, que es todo cuando no quiero nada. Bonito, bonito, bonito. Muy bien, gente. Bueno, nos vemos en algún momento de la vida. No, el sábado que viene. ¿Sí? Vamos. El sábado que viene nos vemos y bueno, veremos qué nos depara el pensamiento filosófico. Bueno, dentro de una semana. muchas gracias. Por Gracias. Buen fin de semana para todos. Igual. Chao, gracias. Adiós. Igualmente. Chao.